Hola a todos, mi nombre es Yuri Romero y si no han estado por aquí, este es el canal Protagonistas de la Biblia, donde hacemos un recorrido por los grandes personajes que están en este gran libro que es la Biblia, que son muy interesantes. Como lo prometido es deuda, hoy voy a hablar, como saben, llevo hablando de los reyes de Israel ya unos cuantos vídeos. Pues hoy voy a hacer un recuento, voy a hacer por encima, le voy a pasar a la historia de estos reyes, pero como ya digo, por encima. Voy a hablar sobre cuándo gobernaron, cómo murieron, los años que estuvieron en el mandato, pero todo esto a grandes rasgos. Para comenzar, aquí vamos a hablar primero sobre el reino de Israel. El reino de Israel o reino del norte, porque cuando se dividió cuando se dividió Israel, luego de la muerte de Salomón, se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue Israel. Israel tuvo primeramente de capital a Siquén. Años después ya pasó de Siquén a ser Tirsa, la capital. Y tiempo después el rey Onri finalmente hizo de capital del reino de Israel a la ciudad de Samaria. Samaria fue capital de Israel hasta su destrucción total por los asirios unos cuantos años después. Recuerden que el reino de Israel como reino duró 210 años alrededor. Pues bueno, en este tiempo reinaron en Israel 20 reyes. Aquí les voy a poner el nombre de los 20 reyes que reinaron, ahí están, en Israel. De estos 20 reyes, hubieron 8 reyes que parece que murieron de forma natural, porque se dice que fueron y murieron y fueron enterrados, pim pam, no se dice directamente cómo murieron, pero de ellos fueron 8 de los 20. Asesinados por quien después sería el próximo rey, 7 reyes. Es decir, mataron al rey y ese que lo mató lo sucedió en el trono y fue el sucesor del rey. 7. Heridos en batalla. Heridos en batalla. En el reino de Israel hubo un rey. ¿Y quién fue? El rey Acab. ¿Cómo fue? Pues mira, recuerden que mediante Elías Jehová le dijo a Acab que iba a morir por todo lo que había hecho. ¿Y qué hizo Acab? Pues mira, se cambió de ropa, pensó que iba a confundir a Jehová y se metió en las tropas de él como un soldado más. Y un soldado contrario cogió una flecha, la tiró al azar y mató al rey Acab. Ese murió en combate. Muerte por una caída. Muerte por una caída está Ocosías. Ocosías es el rey hijo de Acab. ¿Cómo murió? Estaba en una ventana, resbaló, se cayó y estando convaleciente, casi muerto ya en su lecho, en vez de pedirle a Jehová que porque lo dejara vivo, porque le diera salud, porque lo sacara de ese embrollo que estaba metido, pues ¿qué hizo? Pues pidió ayuda a Balzebú, el rey de los asirios. Y no pasó nada más que tirirín tururum, se fue el rey Ocosías. Hubo otros reyes, uno más herido por Dios. Hubo uno herido por Dios que fue Jeroboam, el primer rey de Israel. Herido por Dios, lo mandó Dios rápido. Hubo un rey que se suicidó, que fue el rey Zimri. Y hubo un rey que se exilió, que fue Oseas. Oseas fue el último rey de Israel, dejó de pagar los tributos a los asirios, pensando que los egipcios lo iban a ayudar, pues ya había perdido casi todas las tribus de Israel, solo le quedaban 2 tribus y media, creo. Pues nada, fue asediado, capturado y murió en el exilio. Y esos son todos los reyes de Israel, los 20. El rey de mayor mandato en el reino de Israel fue Jeroboam II y su mandato duró 41 años. El rey de menor mandato en Israel fue el que se suicidó, Zimri, y su mandato duró 7 días. 7 días. Bueno, también hubieron en Israel mandatos de 6 meses y de 1 año. Recuerde que fue muy convulso esa etapa, esos años en el reino de Israel, esos 210 años como Estado de Israel. Todos los reyes fueron malos. Todos, ahí no hubo ningún rey malo.
El primer rey fue Jeroboam primero y el último fue Oseas. No hubo un rey bueno, aunque se le pasa un poquito la mano. ¿A quién? A Oseas, el último rey. Porque recuerden que todos los comienzos de los textos, cuando se habla de los reyes en la Biblia, dicen: y fulano fue rey y hizo lo malo ante los ojos de Dios más que cualquier otro rey anterior. Pues con Oseas dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque no tanto como los reyes que gobernaron antes que él. No hubo ningún rey bueno, pero este parece que fue menos malo. Y este es la pequeña historia muy pequeña, sobre los reyes de Israel. Ahora vamos a los reyes de Judá. Pero antes de entrar en el reino de Judá, recuerden, para seguir haciendo contenido como este y llegar a más gente, suscríbanse al canal y déjenme un like y un comentario. Judá, su capital siempre fue Jerusalén. El reino de Judá duró aproximadamente 344 años. Es decir, duró mucho más que el reino de Israel. Y los reyes de Judá fueron estos: 20 reyes igual. Al igual que Israel, Judá también, 8 reyes murieron normalmente bien. Vamos a decir que ni bien ni mal. Murieron y fueron enterrados, no se dice cómo murieron. En Judá no hubo lo que hubo en Israel, que uno mató al otro y se hizo rey. No, aquí hubo una sola dinastía, de arriba a abajo. En Israel hubieron 8 o 9 dinastías. Aquí solo hubo una. No hubo en Judá un rey muerto por alguien de su misma dinastía o alguien mató al rey para ser rey. Eso no lo hubo en Judá. Pero hubo un rey que fue muerto por otro, y fue el rey Ocosías, que fue muerto por un rey del norte, es decir, por un rey del norte por Israel, por el rey del norte. Y el rey que lo mató fue Jehú. Recuerden, rey del sur, reino del sur Judá, reino del norte Israel. Pues Jehú, rey del reino del norte, sí dio muerte a Ocosías, un rey de Judá. Heridos por Dios hubieron 2 reyes, Joram y Usías. Asesinados por el ejército, por su propio ejército, hubo uno que fue Atalía. Asesinados por su sirviente, también hubieron 2, Joás y Amós. Joás, dice la Biblia, que estaba herido de muerte y estaba en su cama, y ya sus enemigos lo vieron herido de muerte, dijeron: vamos a dejarlo, y se fueron. Y vinieron los sirvientes y le dieron palito. No creyeron en él. Parece que no era muy bueno. Asesinado por la corte, o sea, por el Senado, por la Cámara de Representantes, no sé lo que es, pero por la corte, por quien dirigía también junto con el rey, por quien le daba leyes, por esa gente. Asesinado hubo uno, y fue el rey Amasías. Murió en batalla uno. Hubo uno que murió en batalla. Este que murió en batalla, que fue el rey Josías, fue el rey más joven que entró, que fue rey en Judá. No sé si en Israel también, pero fue el rey más joven y empezó a reinar con 8 años. En asedio, asediando la ciudad, fue muerto uno, y es Joaquín. Ojo, aquí hay varios Joaquines de reyes: Joaquín con K y Joaquín con Q. Este fue el Joaquín con K. En el exilio murieron 3 reyes. Murió Joacás, murió Joaquín con Q y murió Sedequías, el último rey. Hubo uno que murió en Egipto. Que fue Joacás. Y 2 que murieron en Babilonia, que fue Joaquín y Sedecías. Babilonia, que fue el reino que arrasó y se llevó cautivo al pueblo de Israel. De estos reyes, el rey de mayor reinado fue Manasés, y su reinado duró, ¿cuánto? 55 años. Vamos, buen average. Y el rey de menor reinado fueron 2, Joacás y Joaquín con Q, que fueron de 3 meses cada uno.
En el reinado del sur, el reino de Israel, de estos reyes hubieron 12 reyes malos, pero hubieron 8 reyes buenos. No se equiparon, están a la mitad, pero bueno, fueron muchos más de lo que fueron en el reino de Israel. Y estos 20 reyes hacen la historia del reino de Judá. Junto con los 20 reyes del reino de Israel, son los 40 reyes que hubieron en Israel, dividida después de la muerte de Salomón. No se preocupen ustedes si a lo del reino del sur le dicen israelita, o a lo del reino del norte o a lo del sur, da igual. Porque recuerden que los israelitas son todos hijos de Jacob. Hijos de Jacob, que fue luego puesto el nombre de, Dios le puso el nombre de Israel. Todos son hijos de Israel, los del norte y los del sur. En el Nuevo Testamento se dice que los judíos tienen el reino de Dios porque son todos hijos de Jacob, o sea, de Israel. Y los no judíos que creyeron en Jesús y que creen en Jesús son también hijos de Israel y de Jacob. Así que no se preocupen si le dicen a uno israelita y es de otro lado, Israel. Todos somos israelitas porque todos salimos de Jacob y todos somos hijos de Dios. Pero como quiera, vayan al libro de los 2 libros de Reyes y ahí está la historia de todos los reyes. Como quiera que sea, yo voy a ir haciendo la historia un poquito más extensa de algunos de estos reyes que tienen una vida bastante emocionante. Buena o mala, pero emocionante. Y también en el libro de Crónicas también viene la historia de los reyes. Oye, y recuerda, intrúyete, coge conocimiento. Recuerda que el conocimiento nunca ocupa espacio y que, como dice Proverbios 24:5, el hombre sabio es fuerte. Nos vemos.